Hay hace ya un par de años que está colgado en internet un relato muy interesante. Un relato de un hombre ruso, Sergei Ponomarenko, que vivía en Ucrania. Entonces el relato muestra que este hombre fue transferido hacia el futuro. Que el relato más o menos, un hombre se encuentra perdido en una calle de Ucrania, desconcertado, está con una cámara fotográfica, vestido con ropa de los años 50. La policía rusa le coge, le lleva a un psiquiátrico, le hacen preguntas porque él decía que estaba perdido, no sabía dónde estaba. Y le preguntan de dónde viene, quién es, y él dice que está de visita, que va a ver a su novia y que sencillamente hizo unas fotos de una capital y en una de las fotos había un ovni. Le fotografió y súbitamente, en un instante, se ve en la misma calle, pero todo transformado. Casas nuevas, edificios, carretera, todo nuevo. Y quedó desconcertado sin saber dónde estaba, qué había pasado. Entonces revelan el carrete que tenían y aparecen efectivamente fotos antiguas de las calles y la foto de un ovni. Le meten en un psiquiátrico, entonces buscan la documentación que tenía de los años 1950, quédense con esta fecha, y le meten en un psiquiátrico para estudiarle, a ver si averiguan quién es en verdad. Le meten una habitación que estaba enrejado todo, no podía salir, y desaparece. Y no volvió a saberse más de él. Estos casos de desapariciones, transferencias de personas al futuro, no es una única excepción. En la Biblia habla montones de personas, profetas sobre todo, que fueron transferidos al futuro. Montones. No solo profetas, otras personas también. Por ejemplo, hay un relato del primer profeta de la tierra, Enoc, que vivió muy cercano a Adán, hace casi 6.000 años. Dice que Enoc, más o menos, dice en Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que le agradó a Dios su forma de ser, su fe, su predicación, profecías, y fue tomado y transferido. Miles y miles de años después, otro escritor de la Biblia, Pablo, escribe en la carta a los hebreos, habla de Enoc. Dice que hace lo mismo con más detalles. Dice, fue del agrado de Dios y Dios, para que no viera la muerte, lo transfirió. Claro, no dice exactamente dónde, pero yo le digo al centro de la tierra, donde hay millones de personas perfectas que vendrán en su día para gobernar los destinos del mundo. Enoc. Pero hay muchos más profetas, muchos, que fueron transferidos. Claro, la gente lee las escrituras y no lo entiende. Por ejemplo, Noé y Elías, el profeta, dos personas. Noé, por ejemplo, en varios casos, no uno solo, cuando subía en el monte Sinaí, después de que Dios liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto y le llevó hacia la tierra prometida, Dios dio a Moisés las tablas de la ley y otras cosas más en el monte Sinaí. Pero cada vez que subía Moisés al monte Sinaí, desaparecía 40 días. Pero no una vez, varias veces. Una vez rompió las tablas que Dios le dio y volvía a subir, y Moisés mismo hizo otra vez una copia de las tablas, que fue las que conservó y están todavía en el Arca de la Alianza, con un jarrito de maná de lo que comieron los israelitas 40 años en el desierto. Está todavía las tablas de Moisés y el Arca de la Alianza en España. Pero hay un relato interesante en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 3, que dice que Jesucristo sube a un monte en Israel, el monte Tabor, con sus discípulos, apóstoles. Dice que los apóstoles vieron como una luz luminosa que bajaba como una nube blanca y envolvió a todos. Entonces dice que vieron allí que aparecieron Moisés y Elías el profeta. Recuerden que Elías también no dice que muriera, sino que vino un aparato, un carro de fuego, como comúnmente título podían dar ese aparato, y que montó Elías y se lo llevó. Y entonces aparecen miles de años después
con Jesucristo, hablando. Habla con los dos, con Moisés y con Elías, y vuelven otra vez a su pasado original. Pero en la Biblia hay muchos más relatos interesantes. Por ejemplo, en el libro bíblico, en el Pentateuco, en el libro de Números capítulo 13, versículos 32 y 33, habla del momento en que Moisés manda espías para espiar la tierra prometida, donde vivían filisteos, cananeos, amonitas, todos los enemigos de Israel. Y era para espiar la tierra. Dios sabía cómo era la tierra, pero era para que ellos vieran, hicieran, cartografiaran las zonas para luego repartirlas entre el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas. Y dice que se asustaron, dice el relato, los espías porque vieron gigantes. Gigantes, dice que ellos eran como saltamontes, eran gigantescos, nefelín, lo dice claro. Entonces hay una rebelión de los judíos por miedo de que quieren volver a Egipto, que si van a morir allí con los gigantes prefieren morir en Egipto, y por tal rebelión y por tal poca fe, Dios lo manda a correr el desierto día y noche 40 años, hasta que murieran todos, salvo los menores de 20 años para abajo, y los levitas, menos Josué y Caleb, que de los 12 espías fueron los dos únicos que hicieron, daba igual. Si hay gigantes, Dios los ha librado de Egipto, los ha dado maná en el desierto, ha dado agua, ha dado codornices, ha librado a los enemigos. ¿Qué más da que sean gigantes? Y son los que sobreviven. Pero 40 años después vuelven los israelitas de nuevo a entrar en la tierra prometida. Ya tenían cartografiada la tierra, ya sabían dónde iba. Y nunca más aparecen los gigantes. ¿Y dónde cree que fueron a parar? Allí estaba invadido gigantes, ni uno. Al futuro. Por eso hay relatos históricos en Norteamérica, en Sudamérica, en Rusia, en todos los países, que han aparecido gigantes. Y han luchado a la gente y los han matado a los gigantes, por miedo. Hasta en el tiempo moderno, en Tangajar, en Afganistán, los soldados norteamericanos mataron a un gigante, en una de las cuevas gigantesco, y se lo llevaron al Área 51. O sea, fueron transferidos estos nefelín al futuro. Incluso muchos están dentro de rocas, como los cuerpos de las mujeres, las madres, los gigantes, transferidas del futuro al pasado. Millones de ellas siguen transfiriéndose todavía, y niños y niñas. Todas estas cosas parecen increíbles, parecen que suena a ciencia ficción. No lo puede la gente creer, porque generalmente la gente es incrédula. O sea, la mayoría de gente, aun viendo cosas, no entra en su mente qué puede pasar. Los viajes al futuro. Pero eso no es problema. En un relato en las Sagradas Escrituras, en Génesis, capítulo 11, versículo 6, dice Dios que para el hombre, dice directamente, no hay nada imposible, no hay nada que le sea imposible. O sea, cualquier idea que sea fantasiosa y lógica será posible, porque para Dios todo es posible. Y nosotros, los humanos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa facultad, el día que logremos la perfección física y mental, de hacer cosas maravillosas que hoy serían inimaginables. Y poniendo un pequeño ejemplo, hace solamente 100 o 200 años, si alguien le hubiera dicho que el hombre pisaría la luna, que el hombre viajaría a Norteamérica en 4 o 5 horas desde París, que el hombre, un niño, tendría un móvil, un teléfono móvil, y hablaría con otras personas que están en Australia y las vería y hablaría con ellas. Y la ciencia todavía no ha acaparado, sino que seguirá hasta que cosas que sucederán dentro de cientos de años, para hoy las cuentas dirían no es posible. Eso se reiría la gente, y dentro de 1 millón de años o 1000 millones de años, ¿qué podrá hacer la raza humana cuando toda la raza humana sobreviva, esté perfecta física y mentalmente? Se harán cosas que hoy temblaría la gente, se echaría a reír, diría que eso es totalmente imposible. Como hoy siempre se piensa, los viajes espaciales pues en un cohete de propulsión, con energía, con gasolina, pero esos son muy ordinarios, primitivos, viajes. Cuando el hombre logre la perfección física en miles de años en el futuro, los viajes al futuro, al pasado, digamos, a cualquier lugar del universo, serán como hacen los ángeles. No será necesario un instrumento, un cohete o un satélite artificial, sencillamente una pequeña y sencilla y rústica maquinaria para trasladarse a cualquier época del tiempo, del pasado, del futuro o a cualquier punto del universo. Todo será posible, porque dice en la Sagrada Escritura
porque no hay nada oculto, no hay nada sumamente escondido que nunca llegue a revelarse, ni nunca salga a la luz, ni llegue a manifestarse. Dice Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 22. Cualquier cosa que hoy es la palabra imposible, en un futuro será posible. Luego el relato de los viajeros del tiempo será una posibilidad, pero además rústica. En un futuro será normal, como si un niño dice que quiere irse en un autobús al cine y no hay ningún problema. Pues en un futuro el hombre dirá, voy a Marte, allí porque hay habitantes, hay amigos, y se va a meter en su propia casa, en una pequeña cabina, y estará en Marte en un instante de tiempo. Como los profetas de la antigüedad fueron transferidos en un instante de tiempo a cualquier época, así será en el futuro cuando la raza humana goce, en relación con los animales, las aves y los peces, y el universo y con los ángeles, goce paz y seguridad por toda la eternidad.